Saludos a todos mis alumnos, les habla su profesora Carolina Áñez del área de lenguaje y hoy vamos a tratar el tema situaciones comunicativas, la lengua estándar y usos lingüísticos en Venezuela. Vamos a tratar los siguientes aspectos: lenguaje, de situaciones comunicativas, lengua estándar y usos lingüísticos. Las situaciones comunicativas son todos aquellos momentos en los que intercambiamos información con otras personas. Están determinadas por el contexto y los propósitos del emisor. Recordemos que los propósitos del hablante pueden ser afirmar, negar, interrogar, expresar emociones, dudas, deseos, etc. Y que toda situación comunicativa o todo proceso de comunicación está rodeada por un conjunto de condiciones que pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, que influyen sobre el proceso y es lo que conocemos como contexto. Es allí donde pueden darse incluso los ruidos en la comunicación. Cuando nos comunicamos, adaptamos nuestras actitudes y el lenguaje a las características del receptor y del contexto. Es decir, que dependiendo de la persona con la cual vamos a interactuar, nosotros utilizamos fórmulas de cortesía, vocablos, fórmulas de tratamiento, dependiendo de si tenemos que utilizar un lenguaje formal o informal. Vamos a distinguir en qué consiste el lenguaje y la lengua estándar. El lenguaje es la capacidad que tiene toda persona de comunicarse con los demás mediante signos orales y escritos, es decir, se refiere al uso del idioma, a la expresión a través del idioma, mientras que la lengua estándar se refiere al idioma utilizado en sí, a ese conjunto de signos y símbolos que utilizan los habitantes de una región para comunicarse entre sí. La lengua está presente en una entidad cultural como un modelo integrado por reglas básicas para su adecuado uso. Es decir, recordemos que el español es una de las lenguas más utilizadas a nivel mundial, con una variada complejidad en cuanto a la aplicación de normas y de reglas, debido a que es una lengua que procede del país y que es producto de la mezcla de diversas culturas. Por lo tanto, actúa como un modelo de referencia con sus reglas, con sus normas y está presente en diferentes regiones. Los usos lingüísticos son los aspectos que distinguen el modo de hablar que tienen los habitantes de una región. Es decir, en una región determinada se utiliza una lengua estándar y los usos lingüísticos vienen siendo esa manera particular en que esos grupos humanos hacen uso de ese lenguaje, dándole adaptaciones. La lengua va recibiendo modificaciones en cuanto a acento, en cuanto a pronunciación de las palabras, etcétera. Los usos lingüísticos están determinados entonces por la situación comunicativa, por el nivel social y cultural del hablante y por el espacio geográfico donde se encuentra o desenvuelve. Recordemos que la lengua española proviene del latín y ha sufrido muchas adaptaciones y aportes culturales de varios pueblos desde el momento en que, por ejemplo, el idioma castellano o español llegó a tierras americanas. Allí se produjo un intercambio como producto del mestizaje, la integración de rasgos culturales, por ejemplo, de la cultura africana, de la cultura indígena. Y es así como contamos con una mezcla de diversos dialectos. Hoy en día utilizamos diversos vocablos que forman parte de otros dialectos. Veamos a continuación. Del castellano utilizamos términos como capo, chao, ecolicuá, nono, nona, pasticho, piano, piano para referirnos a cuando algo va más o menos, malandro para referirnos a un delincuente, por ejemplo. Del francés utilizamos con frecuencia términos como boutique, baguette, boulevard, croissant, fondue, gourmet y monsieur. Del inglés británico utilizamos palabras como el tape, buceta, chamo, chivo, ferry, panqueca y fino.
Del acervo cultural también surgen nuevos términos que son incorporados en esos usos lingüísticos, son numerosos, entre ellos tenemos en nuestro país el uso de términos como bachaquero, ajuro, burda, catanare, choro, chula o chulo, cola, guayoyo, lechuo, morocho, pela, pavoso, piche, pilas, cifrino, violín para referirnos al olor corporal, sapo para referirnos a la persona que acusa. Del inglés estadounidense utilizamos vocablos como blue jeans, cachifa, cotufa, freezer, guachimán para referirnos a un vigilante, pana, full, ticket, selfie y chamo. Vamos a reconocer ahora algunos usos lingüísticos que se observan en Venezuela, en diferentes regiones de Venezuela. Los dialectos más importantes son los siguientes: el centralo caraqueño, el andino, el zuliano, el llanero, el guaro y el oriental. En la región central tenemos el dialecto centralo caraqueño, que es el utilizado en Caracas, La Guaira, Los Teques, Maracay, San Juan de los Morros y Valencia, tal como se observa en el mapa de Venezuela. Es el dialecto que representa la lengua estándar del país, es el principal dialecto utilizado en los medios televisivos, que sirve como referencia a otras entidades. Algunos términos utilizados del dialecto caraqueño son los siguientes: la palabra bicho, arroz con mangos para referirnos a un desastre, bochinche, jeva, bolsa, chuchería, cuaima y fulano. El dialecto andino es el que se utiliza en la región de los Andes venezolanos, en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y parte de Barinas. Es muy parecido al dialecto utilizado en Colombia, el andino colombiano, por la cercanía que tiene, incluso es confundido con ellos. Predomina el término usted como fórmula de tratamiento. Con frecuencia cambian la letra J por la F en palabras como, por ejemplo, profundo en lugar de profundo. El dialecto guaro es aquel que se aplica en las regiones del Tocuyo y Barquisimeto, en el estado Lara y parte de Portuguesa. Con frecuencia ellos suprimen la R en verbos en infinitivo como voy a comer, voy a salir, voy a caminar, voy a jugar. Suprimen la D con frecuencia en algunos verbos con participio pasado. Por ejemplo, no he comido nada. Y otras expresiones muy características de los guaros son una guará, que es la guarandinga, amundo, adiú. El dialecto llanero, ubicado en los estados de la región llanera, como portuguesa, guárico, apure, utiliza términos como gua en el inicio de frases, aguaitar, guachafita, manguarear, percucio, retrayones. Tenemos también el dialecto oriental, utilizado en la región oriental, principalmente procede de la isla de Margarita y ciudades costeras como Puerto La Cruz, Cumaná, Carúpano, aunque también se extiende entre la mayoría de la población de los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Utiliza, por ejemplo, el cambio del artículo el por viaje, avión, etc. Utiliza la palabra mijo o mijito, hijo del diablo, ay virgen del valle, es una expresión muy común también. Y tenemos el conocido dialecto maravino, ubicado en el estado Zulia y que también impregna parte de Falcón y de Trujillo por su cercanía, donde de manera particular se utiliza el voceo y otros términos como al pelo, a la lona, qué molleja, qué barbaridad, a la broma, cosío, carrapera, alzao, maucón, brollo, busaca, caboya. Para cerrar el tema debemos destacar entonces los aspectos más importantes. Tenemos en primer lugar que las situaciones comunicativas se adaptan a las condiciones y características del contexto. Por otra parte, el lenguaje consiste en la capacidad que tienen las personas para expresarse utilizando una lengua. La lengua estándar sufre modificaciones y adaptaciones dependiendo del entorno cultural del hablante. Es por ello que observamos distintos usos lingüísticos en diferentes regiones del país. El español venezolano resulta de la fusión de aportes culturales variados. Es dinámico porque día a día pueden ir incorporándose términos que tienen que ver con el quehacer cultural.
Hasta aquí llegó nuestra clase. Luego de esta clase los invito a realizar las actividades de caligrafía asignadas por WhatsApp para hoy lunes a partir de las 9:30. La actividad de lenguaje que se asignará hoy para realizar en el cuaderno tiene un límite de entrega del lunes de la próxima semana, que sería el lunes 26 de octubre del 2020. Hasta una nueva oportunidad. Espero que se encuentren muy bien y puedan realizar con éxito sus actividades. Feliz día para todos.